casa. Entonces, si sumamos nuestros gastos del mes, tendríamos alimentos, 280 soles, servicios, agua, luz, telecomunicaciones, 170 soles, vestuario, 89 soles y por último, transporte. ¿Qué haces, Rodrigo? Quedé inspirado por nuestro último programa de Ciencias Sociales, Tocino, y estaba preparando nuestro presupuesto mensual en base a nuestros gastos. De esa manera podemos ver en qué podemos reducir gastos. ¡Ay, sí! Porque me tienes bastante vacío. Yo creo que podrías evitar comprarte ropa nueva porque ya tienes ropa que puedes utilizar para abrigarte. Es que estaba tan bonita y suavecita. Pero no es una necesidad, sino un deseo. No era como que te ibas a morir de frío si no la comprabas. Realmente no la necesitabas. Es verdad, Tocino. Tengo que evitar ese tipo de gastos. He estado pensando, y así como Cristina está ayudando a su familia a medir sus gastos y a ahorrar, a nosotros también nos vendría bien un poco de eso. Sí, es mejor ahorrar para cualquier eventualidad que podría presentarse, sobre todo en tiempos como los que vivimos. Es mejor estar preparados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tocino. Podríamos también tener cuidado de dejar las luces apagadas cuando dejamos una habitación, ¿no crees? Quizás así también se reduce un poco el recibo de luz. También podrías evitar comprar esos dulces que tanto te gustan. Encima que son un gasto innecesario, todo ese azúcar te hace daño. Tocino, no es una competencia, ¿de acuerdo? Mejor llamemos al profesor Luis Ayala para que nos instruya sobre el uso adecuado de bienes y servicios en nuestra vida cotidiana. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, profesor. Aquí aplicando lo aprendido la semana pasada. Justo estaba revisando mis gastos del mes. Qué bueno, Rodrigo. Recuerda que es muy importante ponerse de acuerdo con todos los que vivan en casa, ya que cuidar los recursos es responsabilidad de todas y todos. Así se evitarán posibles conflictos de convivencia relacionados con el tema. Claro, profesor. Justo estaba pensando en eso. Cuéntenos. ¿Qué podemos hacer para consumir de manera adecuada los bienes y servicios? ¿Qué les parece si nuestro objetivo de hoy es reflexionar sobre el uso adecuado de bienes y servicios? Pero, ¿cómo vamos a generar esa reflexión? Podemos escribir una carta a nuestras madres, padres o tutores en la que propongamos acciones que promuevan el uso adecuado de bienes y servicios en la familia. ¿Qué les parece? ¡Excelente! Además, podemos colocar nuestra carta en nuestro periódico mural. Ya quiero que vean mi periódico mural, está quedando hermoso. Antes de responder tu pregunta, definamos primero algunos conceptos. Los bienes son todos los medios, materiales e inmateriales, capaces de satisfacer las necesidades humanas. Por su materialidad, se dividen en bienes. Son todos los objetos que utilizamos para satisfacer las necesidades. Servicios. Son todas las actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces, un bien sería una prenda de vestir, como esta polera. El trabajo de la persona que confecciona estas prendas es un servicio, ¿cierto? Así es, Rodrigo. Como podemos ver en tu caso, todos los días accedemos a bienes y servicios. ¡Es verdad! Hace unos meses también contraté a un carpintero para que me fabrique un escritorio para implementar un lugar de estudio en mi casa. En este caso, el escritorio sería el bien y el trabajo del carpintero un servicio. También el trabajo de docentes, médicos, policías y personal de limpieza son servicios. Y servicios particularmente valiosos en estos momentos para nuestro país. Así es, prosigamos. Los bienes los podemos clasificar según su abundancia. En bienes libres, son los que son abundantes y no suponen esfuerzo económico, como la luz del sol o el aire que respiramos. Bienes económicos, son los bienes cuya disponibilidad es escasa en relación con las necesidades que satisfacen. Por ejemplo, el agua potable o el gas natural. Por eso debemos de cuidar nuestros recursos naturales. Su disponibilidad se puede agotar si no los usamos responsablemente. Asimismo, según su naturaleza, los bienes también se pueden clasificar en
Bienes de consumo sirven para satisfacer una necesidad directamente, como las medicinas, la vestimenta, los alimentos. Bienes de capital son aquellos que sirven para producir bienes para satisfacer una necesidad, por ejemplo, la maquinaria textil que permite producir la vestimenta. Ya veo, profesor Luis. Yo le compré esta polera a una vecina del condominio. De acuerdo con la naturaleza de los bienes, la máquina de coser que ella usa para confeccionar sería un bien de capital, porque la usa para producir los bienes de consumo, que son las bonitas poleras que hace. Buen ejemplo. Asimismo, por su durabilidad, los bienes se clasifican en duraderos. Son aquellos que se usan de manera prolongada, como un televisor, una computadora, un auto o una cocina. Perecederos. Son aquellos cuyo consumo los hace desaparecer, como un pollo a la brasa, por ejemplo. Ay, ya me hizo antojar, profesor. Dígame, mi polera, ¿qué tipo de bien sería? ¿Cuál es la necesidad que cubre tu polera? La necesidad de vestimenta y abrigo. Bien, al momento de cubrir esa necesidad, ¿el bien desaparece? No, la puedo volver a usar varias veces. Entonces, es un bien duradero. Esto implica que si bien a la hora de adquirirlos se hace un gasto en ese momento, podemos disfrutar de sus beneficios por mayor tiempo. Además, voy a procurar cuidarla muy bien para que dure muchos años. Lo que mencionas es una manera de hacer valer más el dinero que utilizamos para comprar algún bien, ya que alargas el tiempo en que el bien cumple su función. Esto retrasa que requieras adquirir otro bien para sustituirlo, lo cual implicaría un nuevo gasto. Además, es lo más ecológico, profesor, porque para la confección de ropa también se usan recursos naturales, como el algodón u otras fibras. Si hacemos que la ropa nos dure más, emplearemos menos recursos. Tienes razón, Rodrigo. En esa línea también podemos clasificar a los bienes según su grado de elaboración. Intermedios son los bienes que necesitan ser transformados para poder satisfacer las necesidades, como la tela. Finales son aquellos que se consumen directamente, como un pantalón. Entonces, en este caso, el bien intermedio sería la tela. Y el bien final, la prenda de vestir, ¿cierto? Así es. Por otro lado, según la relación que los bienes guardan entre sí, tenemos bienes complementarios. Son los que se utilizan juntos, ya que el consumo de uno implica el otro. Por ejemplo, un automóvil y la gasolina. Claro, no podemos usar un automóvil para cubrir nuestra necesidad de transporte si este no tiene gasolina. En este caso, si una familia considera comprar un auto, tiene que tener en cuenta del gasto mensual que le significará el combustible, ya que sin este la función del auto queda bastante reducida. También tenemos los bienes sustitutivos. Son aquellos que satisfacen una misma necesidad y son reemplazables entre sí. Entonces, si se usa uno, ya no se requiere utilizar el otro. Por ejemplo, si no tenemos leche para el desayuno, ¿por qué la podríamos reemplazar? Por ejemplo, podemos sustituir la leche consumiendo granos andinos, como la quinoa o la cañigua. Ahora que hemos aprendido mucho sobre la alimentación saludable, puedo dar algunos consejos al respecto. Claro, de esa manera aprovechamos los nutrientes de nuestros granos andinos, que son hasta más nutritivos que la leche. Profesor, ¿y qué hay de los bienes que son compartidos? Quiero decir, aquellos que nos pertenecen a todos. Excelente observación, Rodrigo. Hablemos sobre la propiedad de los bienes. Se pueden clasificar en bienes públicos y bienes privados. Por ejemplo, un parque es un bien público, pues se cuidan y conservan con los tributos que los vecinos pagan al municipio. Los bienes privados son los que pertenecen a una persona o a un grupo determinado y solo ellos lo utilizan. Por ejemplo, una casa o departamento. Ahora que hablamos de bienes públicos, quisiera mencionar que algunas personas no utilizan de forma adecuada los bienes que nos pertenecen a todos. Por ejemplo, cuando dejan basura en los parques, playas o losas deportivas. Has tocado un tema muy importante y que nos involucra a todas y todos, el cuidado de los bienes públicos. En estas circunstancias valoramos más que nunca los bienes que nos pertenecen a todas las personas, como los parques o playas, a los cuales podemos acudir con mascarilla y manteniendo distancia social, por supuesto, para tomar un poquito de aire fresco durante este aislamiento. Además, están los hospitales, donde tenemos que ir en caso tengamos una emergencia.
y nos damos cuenta de que su cuidado depende de todas y todos. Y claro, no todos nos esforzamos igual en esto, pero deberíamos. La ciudadanía es como un ejercicio de convivencia gigante. ¡Por supuesto! Y es bastante sencillo. Desde pequeños, nuestras madres y padres y docentes nos enseñaron a no botar basura en la calle, sino en los tachos correspondientes. Y si no hay ninguno cerca, pues llevamos los residuos con nosotros hasta encontrar uno o desecharlo en casa. A algunas personas parece que se les ha olvidado si se siente tan bien cuando paseas en un parque o una playa o por una calle que está limpiecita. Es importante que todos tomemos conciencia que los bienes y servicios públicos nos pertenecen a todas y todos los peruanos y por ello es tarea de todas y todos cuidarlos. ¿Y qué pasa con los servicios públicos? En estos tiempos vemos cuán importante es la labor del personal de salud y de limpieza, la policía, el ejército, la primera línea de la que tanto escuchamos hablar. ¿Cuál sería la diferencia entre los servicios médicos que ofrece una clínica frente a los que ofrece un hospital? Interesante pregunta. Eso nos lleva a la clasificación de los servicios o bienes inmateriales. De acuerdo al origen del servicio, se clasifican en servicios públicos. Son los que administra el Estado, como los servicios médicos que se ofrecen en hospitales y postas, el programa de educación básica regular y su iniciativa Aprendo en Casa, el abastecimiento de agua, entre otros. Servicios privados. Son los que administran las empresas privadas, como los servicios educativos en colegios y universidades particulares o los servicios de las clínicas. Al pertenecer a empresas privadas tienen costos diversos. ¿Y cómo hace el Estado para brindar todos estos servicios? El Estado tiene los fondos económicos para brindar esos servicios, debido a que recauda impuestos o tributos de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es tan importante pagar nuestros impuestos. Gracias a ello se puede contratar los servicios de médicos, profesores, enfermeras, policías, personal de limpieza, entre otros. ¿Todos pagamos impuestos, profesor? ¿Hasta las chicas y chicos que nos están viendo? Claro que sí. En nuestro país hay varios impuestos. La mayoría depende de tu nivel de ingreso o aplican a ciertas actividades productivas. Sin embargo, también tenemos un impuesto que aplica por igual a todas y todos los ciudadanos cuando compramos algún producto. ¡Claro! Ese es el famoso IGB, ¿cierto? Sí, ese es el impuesto general a las ventas. Todos los productos que compremos deben de incluirlo en su precio final. Entonces, hasta con mis compras del mercado estoy contribuyendo a recaudar fondos necesarios para los servicios y bienes públicos del país. Así es, Rodrigo. Por eso es importante pedir nuestra boleta de venta. ¿Boleta de venta? ¿Se refiere a ese documento que nos dan cuando compramos algo? Sí, ese documento, en físico o virtual, es muy importante porque así aseguramos que quien nos vendió el producto esté pagando los impuestos que corresponden, que ya están incluidos en el precio que nosotros hemos pagado. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una compra, estamos pagando el impuesto general a las ventas, IGB, en el precio. Debemos pedir la boleta de venta para asegurarnos que el vendedor pague esos impuestos al Estado y así puedan dirigirse a los servicios públicos. Así es, Rodrigo. Aunque nos parezca un monto pequeñito, es importante pedir boleta, porque somos muchos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, de poquito en poquito va sumando y gracias a ello se podría comprar equipos de protección médica, alimentos para personas en condición vulnerable, entre otros. Por ejemplo, los impuestos por una compra de tan solo 20 soles son el valor de un desayuno para alguien que lo necesita. ¡Excelente! Felizmente, mi vecina me dio mi boleta de venta por los servicios. ¿También los podemos pedir? Claro que sí, Rodrigo. Si vienen a hacer una reparación a tu casa, un arreglo a tu computadora o un corte a tu cabello, también debes solicitar tu comprobante de pago. Profesor, hasta el momento ha mencionado servicios que recibiría de forma particular. Pero, ¿qué pasa con los servicios que son compartidos por muchas personas a la vez? Por ejemplo, el transporte público. También es un servicio, ¿cierto? Claro, Rodrigo. Los servicios también se pueden clasificar según su destinatario. Los servicios individuales son los que brindan a una persona de forma individual por un tiempo determinado. Por ejemplo, si contratamos un electricista para que haga un arreglo en nuestra casa o a una abogada para que nos ayude a resolver un proceso legal. Se tratan de servicios individuales. Por el contrario, están los servicios colectivos.
Estos satisfacen las necesidades de toda o gran parte de la sociedad, como el servicio de transporte público, el de energía eléctrica, la educación básica regular, entre otros. Interesante. Y ahí nos encontramos nosotros y estos programas, ¿no es cierto? Pues este servicio colectivo debe hacer una breve pausa para luego regresar con todas y todos ustedes. No se vayan, que ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de Ciencias Sociales, estamos aprendiendo sobre los bienes y servicios, con el objetivo de elaborar una carta que proponga acciones para el uso adecuado de los bienes y servicios en familia. No se olviden que este producto también lo colocaremos en nuestro periódico mural sobre convivencia. Profesor, cuéntenos, ¿cómo es el proceso mediante el cual los bienes y servicios llegan a nosotros? Bien, Rodrigo, conversemos sobre el proceso económico. El proceso económico es el conjunto de actividades que los seres humanos realizan con el objetivo de obtener bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Este proceso económico consta de 5 etapas. 1. La producción. Es la creación de los bienes y servicios que se utilizan para satisfacer necesidades. En esta etapa se utilizan ciertos factores como la naturaleza o tierra, es decir, los recursos naturales, el trabajo o mano de obra, el capital o dinero. Esta actividad es la principal fuente de riqueza, ya que en esta etapa se genera el bien físico. Esta etapa contemplaría el momento en el cual mi polera fue elaborada, ¿cierto? Es decir, cuando fue confeccionada y pasó de ser tela e hilos a una prenda de vestir. Tal cual, Rodrigo. La siguiente etapa es 2. La circulación. Es el traslado de los bienes producido de un lugar a otro, por lo general hacia los mercados donde se realizará su venta a los consumidores. Esta etapa depende de las vías de transporte, es decir, de las carreteras, pistas, puertos, aeropuertos, así como de la calidad de los barcos, camiones, aviones que se empleen para su movilización. En este caso fue el transporte de las prendas del taller de confección hacia su tienda que está aquí a unas cuadras. ¿Cuál es la siguiente etapa? 3. La distribución. Es la repartición de los ingresos a cada uno de los factores productivos por su participación en la producción. Por ejemplo, al trabajador le corresponde un sueldo, a la naturaleza o tierra una renta, al Estado los impuestos, a la empresa las ganancias y al capital los intereses. ¡Ay, ya me confundí, profesor! ¿De dónde salieron tantos factores? Trabajemos con el ejemplo del negocio textil de tu vecina para que quede más claro. La naturaleza o tierra hace referencia a todos los recursos naturales que usamos para nuestra producción. En este caso sería la adquisición de materia prima, hilos, tela y por otro lado la renta por la tierra o local donde ofrece sus productos. El trabajo serían los sueldos que le corresponden a las y los trabajadores de su taller de confección. Esto va a depender del tamaño de su empresa. Podrían ser desde 1 o 2 personas hasta cientos de trabajadores. No, profesor. Es un negocio familiar. Creo que solo son ella y su hermana. Ellas hacen todo. Son las dueñas, confeccionan, venden, manejan su página de Facebook y ya sabe, todo lo que involucra ser una buena emprendedora. Ya veo, Rodrigo. A ellas, en su carácter de trabajadoras, les correspondería un sueldo por su trabajo. Aparte, al capital que invirtieron, sea propio o un préstamo de un tercero, les corresponde un interés. A la empresa que han conformado le corresponde una ganancia y al Estado le corresponden los impuestos por cada una de las ventas que han logrado. Y con esos impuestos se podrán implementar los servicios públicos de los que hemos estado conversando. Ahora sí me quedó clarito, profesor. ¿Y el consumidor dónde quedó? Aún nos faltan 2 factores más del proceso económico, Rodrigo. Veamos. 4. El consumo. Es el uso de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Siguiendo con este caso, sería el momento en el que tú adquiriste tu nueva polera. Finalmente, tenemos la última etapa. 5. La inversión. Es la adquisición de bienes de capital para iniciar un nuevo ciclo de producción. Aquí con las ganancias que han obtenido por las ventas de sus mercancías. La idea es que reinviertan
parte de ella en volver a iniciar la producción de bienes para hacer sostenible en el tiempo su negocio. Profesor, entiendo que este proceso productivo es necesario para el desarrollo de nuestra economía. Si la gente produce, puede vender bienes o servicios y tener dinero para, a su vez, comprar los bienes y servicios que requiere a otras personas y así sucesivamente. Para que este proceso funcione, comprar o consumir es indispensable. Entonces, ¿cómo podemos delimitar entre consumo y consumismo? Buena pregunta, Rodrigo. En realidad es bastante simple. El consumo supone adquirir lo que se necesita. En cambio, el consumismo es un comportamiento irracional que conduce a adquirir bienes y servicios no necesarios. Por ejemplo, comprar unas zapatillas de marca carísimas con el único objetivo de impresionar a los demás o comprar el último modelo de un celular cuando tenemos uno que funciona perfectamente bien. Son ejemplos de consumismo. Profesor, entonces, ¿cómo podemos aprovechar adecuadamente los bienes y servicios? Comprando únicamente lo que necesitamos. Por ejemplo, esa polera está muy bonita, pero ¿fue realmente necesaria? ¿No tenías ninguna otra prenda con la cual abrigarte? Pues la verdad es que sí. No se preocupen que la pienso cuidar mucho para que dure mucho tiempo. Normalmente te diría que no está mal hacer algunos pocos gastos en deseos, pero hoy en día es muy importante tener conciencia de que la situación económica del país ha cambiado. Las y los invito a dialogar con sus familias al respecto. Así también se pueden evitar conflictos por temas económicos y cuidamos la buena convivencia. Sí, profesor Luis, si no somos responsables con el uso del dinero, podemos generar muchos problemas para nosotros, la sociedad y la naturaleza, como el endeudamiento, la morosidad en los pagos, el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación. Así es. En estos meses de emergencia sanitaria, ¿creen que cambiaron los hábitos de consumo de los peruanos? ¿Qué creen que consumimos más los peruanos? Papel higiénico. No es una exageración, pero quizás artículos de limpieza. Diversos estudios muestran que los peruanos aumentamos nuestro consumo de productos de aseo y limpieza, así como de electricidad y telecomunicaciones. Incluso, al inicio de la pandemia, aumentó la venta de harinas. Yo debo de haber sido uno de los culpables. Como les he comentado, me gustan mucho los dulces, así que comencé a prepararlos en casa. Otros vecinos del condominio también se dedicaron a la repostería e incluso iniciaron su negocio de postres. Qué bueno que hayan encontrado la oportunidad en medio de la dificultad. Veamos, ¿podrían señalar el proceso económico en su emprendimiento? A ver, la producción es el trabajo de elaborar los postres. La naturaleza, los insumos que utilizan, y el capital es el dinero que invirtieron para comprar sus insumos, lo que gastaron en gas y utensilios también. La circulación, los medios de transporte que utilizaron para ir a comprar y dejar sus productos. En este caso, nosotros fuimos los clientes por excelencia, así que fue un proceso bastante sencillo. La distribución son las ganancias que obtuvieron de la venta de sus postres. El consumo es lo que gastaron para satisfacer sus necesidades. La inversión es la parte del dinero que utilizaron para volver a comprar insumos y producir más postres. Muy bien, Rodrigo. Así es. Imagino que tus vecinos ya formalizaron su negocio y cumplen con todas sus responsabilidades tributarias. Recuerden que con los impuestos podremos ayudar a que el país salga adelante. Nos han llegado varias preguntas, profesor. ¿Nos acompaña a responderlas? Por supuesto, mientras más preguntas, mayor es el aprendizaje. Nuestra primera pregunta es de Úrsula, del Callao. Bienvenida. Hola, profesor Rodrigo. Una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los bienes y servicios para la población? Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y a la integridad física. Como ya lo hemos señalado, para poder subsistir tenemos que satisfacer nuestras múltiples necesidades. Para ello, recurrimos a adquirir los bienes y servicios que se encuentran disponibles en el mercado. Por eso, se debe gastar el dinero responsablemente, tomando en consideración aquellos que nos va a generar bienestar. Tenemos otra pregunta de Jocelyn, de San Martín. Bienvenida y un gran saludo a todas nuestras amigas y amigos de San Martín. Hola a todos, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre los bienes y servicios en la satisfacción de nuestras necesidades?
Mientras que los bienes son de carácter tangible, es decir, son una mercancía, los servicios por su lado son intangibles, es decir, son una actividad que es proporcionada por una entidad prestadora de servicios. Veamos los siguientes ejemplos. Los seres humanos necesitan comer. Para poder satisfacer esa necesidad, debe adquirir y consumir alimentos, bienes, y saciar su hambre. Para que puedas ver tu programa favorito en la televisión, necesitas de energía eléctrica, servicio, que te proporciona una empresa determinada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si no se producen los bienes y servicios suficientes para toda la población? Para atender las necesidades de la población, se producen los bienes y servicios que serán ofertados o puestos en el mercado en proporción a la cantidad de población existente. Es decir, hay un equilibrio entre los productos ofertados y las demandas que requiere la población. Pero, si estos bienes y servicios no son suficientes, va a generar una situación de aumento de los precios y la especulación de los productos, largas colas para conseguirlos. Ya hemos vivido estas situaciones en el pasado, pueden consultarle a sus padres. Para evitarlo, es importante que el Estado sea el encargado de regular esta correspondencia entre necesidades de la población y la producción de los bienes y servicios, de tal manera que se pueda garantizar el equilibrio económico. Nuestra siguiente pregunta es de Kaira, de Lima. ¡Bienvenida! Hola, me queda una duda. ¿Cómo se produce el consumo en nuestra vida cotidiana? El consumo es la acción de utilizar un determinado producto, un bien o un servicio para satisfacer las necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Además, se considera el consumo como la fase final del proceso económico, cuando un bien obtenido es capaz de ser de utilidad al consumidor. Por ejemplo, acudir al mercado de abastos de tu localidad para adquirir alimentos y útiles de limpieza es una forma en la cual consumimos en la cotidianidad. Tenemos nuestra última pregunta. Bienvenida, Marjorie. Hola Rodrigo, hola profesor. ¿Por qué no es recomendable el consumismo? Buena pregunta. En el mercado existe una gran cantidad de oferta de productos de todo tipo, de diferente calidad, precios, marcas, tamaños, modelos, etc. La población en muchas ocasiones se deja llevar por la publicidad para adquirir determinados productos en exceso, muchas veces sin necesitarlos con urgencia. Además de los problemas económicos que esto puede ocasionar en la economía de las familias, como producir deudas de diversos tipos. Este consumo exagerado de productos puede llevar a los productores a la sobreexplotación de los recursos disponibles en la naturaleza, generando un impacto ambiental negativo. Así es. Debemos recordar que todos somos responsables del cuidado de nuestro planeta. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Y muchas gracias, profesor Luis, por haber venido a compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Hasta la próxima, chicas y chicos. Y llegamos al final de este programa. Hoy hemos aprendido sobre los bienes y servicios y su importancia en nuestra vida. También aprendimos sobre el proceso económico de nuestro país y la importancia de pagar nuestros impuestos. Finalmente, aprendimos que debemos asumir una actitud responsable cuando consumimos o hacemos uso de los bienes y servicios y la importancia de compartir esta información con nuestras familias. Ahora te toca a ti. Apóyate en toda esta información y escribe una carta a tus familiares donde propongas acciones que promuevan el uso adecuado de los bienes y servicios en la familia. Reúnete con tu familia y conversa con ellos sobre cuáles son los bienes y servicios que deben adquirir para satisfacer sus necesidades. Invítales a pensar en las propuestas para el buen uso de los mismos. Toma nota de las ideas que surjan, planifica tu texto y redacta la primera versión. No olvides registrar las ideas clave en un cuaderno o en el material con el que cuentes. Y recuerda guardar todas las evidencias de tu aprendizaje para tu periódico mural. Hemos llegado al final del programa. No se olviden de lavarse muy bien las manos, quedarse en casa y hacer un consumo responsable de bienes y servicios. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!